Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de los Cháchilas, presenta Memoria Social. Uniendo historias, preservando identidades. Bienvenidos. Ya, muy buenos días. Agradezco pues al director de la Casa de la Cultura, el licenciado Álava, y a todos los miembros de la Casa de la Cultura por haberme invitado a este conversatorio. Bien, yo nací en Quito el 14 de abril de 1953 y vine a residir acá a Santo Domingo, toda vez que mis papacitos también estaban aquí, ya radicados, en el año de 1963. Yo llegué acá a los 9 años. Sí. Mis estudios los continué luego de haber venido del Colegio Santa Mariana de Jesús, donde hice mi primera comunión. Vine acá al Madre Laura. El Colegio Madre Laura quedaba en el Parque Central, al lado de la iglesia. ¿Qué le impresionó más de Santo Domingo cuando llegó? Bueno, el parque. Otra cosa que me impresionó, que aquí siempre llovía, no se veía casi el sol, había mucho lodo y todo eso, las carreteras, era muy pequeño. Por ejemplo, era tan cerca todo, la botica Santo Domingo, ahí en el parque. El mercado solo correspondía a una cuadrita de lo que hoy es la calle Ibarra y Quito, 3 de julio, eso era todo el mercado. Y no, pues para mí era una felicidad, ¿no? Decía, quiero coger unas 2 frases. Una de mi papá, cuando él es de Pomati, y él decía, ay, llegué a mi tierra santa. A Santo Domingo le consideraba como su tierra santa. Y también a don Jorge Belaseguí, que le consideraba con esta frase el crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Mi bisabuelo, don Bonifacio Angulo, él vino de Colombia, Cali, ¿sí? Vino por la parte norte, ingresó por la parte norte de Esmeraldas. Mi abuelo era curandero porque se había criado con un médico italiano. Él le enseñó muchísimo y tuvo la oportunidad de viajar con él, inclusive a Estados Unidos y a Brasil, ¿sí? Sabía mucho, tenía un ojo clínico, ¿no? Que cuando una persona ya estaba en mal estado, ya para morir, él le decía hasta los días en que iba a vivir, ¿sí? Luego se radicó en la parte de Eloy Alfaro, en lo que corresponde al río Cucuy. Ya, don Bonifacio se radicó ahí por el río Cucuy y nació mi abuelito. Él se casó con una señora Basurto, ¿no? Ya, le concibieron algunos hijos y mi abuelito. Luego se radicaron en un sitio que se llama Playones, más o menos por el kilómetro 47, hoy 45 de la Viachón, porque se mermaron 2 kilómetros, se redujo aquí el distanciamiento. Y mi abuelito también se casó con una manabita, doña Socorro Mendoza Rivas. Ya. Ahí concibieron. En esa parte de Playones, ¿sí? Hacían como albergue para las personas que venían o iban a Esmeraldas. Toda vez que a acceder a Esmeraldas era por vía marítima, por vía fluvial, ¿no? Y cogían ahí su lancha en lo que se denomina la Bocana del Búa con la Bocana del Plátano, forma el Quinindé. Y asimismo se iban a Esmeraldas y venían, inclusive luego cogían un mular. A partir de ahí, cruzaban el Carmen, Santo Domingo y subían Sicchos, bajaban a Machachi, ¿no? Y mandaban algunos productos por vía férrea. Yo también me admiraba y decía, ¿para qué es que se iban por ahí y todo eso? Y llevaban productos, no concebía, pero era porque utilizaban la vía férrea, ¿no? Que llevaban al puerto de Guayaquil, ya llegaban los productos. Cuénteme cómo era el movimiento comercial en Santo Domingo.
por lo que mi mamita contaba, me dijo que una de las primeras comerciantes de aquí fue doña Tránsito Tipán, ¿sí? Ellos pues iban cargaditos, sus maletas en su espalda, iban vendiendo por toda la vía Chone o por las vías de aquí de Santo Domingo. Pero lamentablemente, doña Tránsito Tipán, una ocasión que iba por la vía Chiriboga, Quito-Chiriboga, tuvo un accidente y falleció. Pero dejó sus hijos que todavía son vida y espíritu de comerciantes de aquí en Santo Domingo. Y luego también tenemos como comerciante el señor Manuel Ramos, ¿ya? Él fue el primero que trajo el cemento aquí. Por eso es que la primera casa de cemento fue donde era la Radio Saracay, el edificio Golpa, que es ahora, y también la casa esquinera de la Tulcán y Quito, que es de la familia Ramos. Esas fueron las primeras casas de cemento. Cuando hablamos, por ejemplo, del Santo Domingo de aquella época, ¿usted conoció de pronto a Abraham Calazacón? ¿Conoció? ¿Qué recuerdos tiene de él? Bueno, es que es tan emocionante. Mi papi le gustaba cultivar mucho la cultura. Y tengo una foto con Abraham Calazacón. Ajá. Inclusive tengo una amiguita que es colorada y me decía, ni yo tengo. Y tú tienes, me decía. Anita Calazacón. ¿Sí? Y sí le conocí personalmente. Y yo tengo mucho que alabar a la tribu colorada. Es una tribu sumamente humilde. Eran sumamente humildes. Aquí nosotros les tratamos de compadres. Ellos también nos dicen compadre, ¿no? A los colorados, compadre, comadre, ¿sí? Y le digo, y esto debo hoy en día alabar. Ellos eran, porque yo también fui maestra, ¿no? Y tuve algunos padres de familia colorados. Ellos eran personas muy preocupadas y muy humildes. Por sus hijos casi todos estaban todos los días ahí en el colegio. Aquí sí debo resaltar, yo tuve mi querido maestro don Ricardo Bastidas. Él es de la provincia del Carchi, ¿sí? Y si me permiten, puedo una poesía que él me enseñó. Mi velero de cristal. Yo veré el azul del mar por mi velero transido. Por mi velero ya libre de la danza de navegar. Mi velero busca rutas que no mueran en la mar, sino un extraño puerto donde sea posible soñar. No me acuerdo en qué periodo de qué señor alcalde se cambió nuestro himno. El himno de Santo Domingo, del Cantón Santo Domingo, porque no era provincia, era así. Ya viene el alba, princesa del poniente, detén el sueño que embriaga nuestra faz y escucha el salve de un pueblo floreciente, de altivos hijos amantes de la paz. Oh soberana del indio colorado, que con ternura, con ansia y con amor, has dado albergue a aquel que te ha buscado, con la esperanza de un Ecuador mejor. Has dado albergue a aquel que te ha buscado, con la esperanza de un Ecuador mejor. Gracias. Pero este himno fue escrito por los autores Jorge Rueda. ¿Hasta qué año se cantó este himno? Ay, sí, un poquito lo ignoro, no sé después. Pero cuando usted llegó, sí, ese era el himno. Ese era el himno. Cuénteme, ¿cómo eran los juegos de su niñez? Le cuento como yo vivía en Pomasqui, ¿no? Mi papi me hacía, era feliz, un cochecito de madera. No, ni siquiera un coche, un cajón de madera. Entonces le ponía un cabito grueso, le hacía el nudo y me llevaba por todo el parque, por la vereda del parque me hacía pasear, ¿sí? Y bueno, siempre como mujercita me gustaban mis muñecas, una muñequita, no es que teníamos como ahora a los guaguas les dan un montón de cosas, de juguetes de plástico. Por ahí una muñequita así de trapo, una balancita. Me acuerdo más de una cajita que tenía registradora que me dio mi papi, que hasta ahora para mis hijas me valió. ¿Cuál era, por ejemplo, el pasatiempo de un joven en ese Santo Domingo de antaño?
Bueno, para mí siempre la conversación. Sí, sí, tenía mis compañeras que recuerdo de acá del colegio, Azucena Santos, por ejemplo a Marianita, ella es, se me fue el apellido. ¿Quién más? A Sarita Bastidas, a Elvira Carrera, esos ya fueron también de la escuela y del colegio. En cuanto a la música, ¿qué música, por ejemplo, le trae recuerdos de esa época bellísima de Santo Domingo? Yo sábados y domingos pongo mi radio, cojo el número 96. Bueno, y le pongo, y da desde las 4 de la mañana, pero da una música selecta de aquí del Ecuador, especialmente pasillos. Mi himno personal es el aguacate. Sí. De ahí pasional. ¿Puede cantarme un poquito de pasional pronto? Ya. Amar sin esperanza es dar el corazón con todo el alma, porque yo he de amarte sin habernos comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión. ¿Quién tendrá? Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin sentir compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin guardar rencor. Me secaba la boca. Cuénteme acerca, entiendo que usted conoce un poquito de información acerca del transporte aquí en Santo Domingo. ¿Cómo empezó? La vía Quito-Santo Domingo se realizó por la vía Chiriboga, ¿no? Esta vía se comenzó a realizar en el año de 1949, ¿sí? Y luego, pues, ya la utilizaron unos camioncitos que eran también mixtos. Eran con 2 asientos adelante y lo demás era un cajón para llevar los víveres o traer de allá también los víveres, de Quito. Sí. Se hacía 6 horas, pero era una vía que en realidad daba terror. Era bonito su paisaje, pero unos precipicios inmensos, inmensos, inmensos. Sí, se salía pues yo me acuerdo que se parqueaban en la 24 de mayo, ¿no? Ahí vendían el plátano y todo eso. Y luego se pasaba por Chillo Gallo, ¿no? Se subía a Chiriboga. En Chiriboga descansaban. Se servían los señores choferes, los señores usuarios, comían y esperaban, se llamaba convoy, ¿sí? Esperaban que lleguen los de Quito y luego llegaban los últimos carros. El último carro le preguntaban que si era el último carro porque siempre iba el convoy, pues no. Y luego hacían paso para el de Quito, se terminaba y pasaban los que subían de Santo Domingo. Y yo me recuerdo que aquí en el parque se estacionaban los carros, ¿sí? Los que llevaban tanto a los pasajeros de mañana y también, pues, ¿no? Y se iban cargados, sea con plátano, con cacao, con todo eso. Agradecemos la presencia de nuestra invitada y estaremos pendientes de una nueva conversación con ella aquí en Memoria Social.